Vamos a hablar hoy día básicamente entonces precisamente de esta desaceleración del calentamiento global, que muchas personas le llaman el hiato del calentamiento global, el Global Warming Hiatus. Vamos después a centrarnos en el enfriamiento perdón, que ocurre precisamente en la parte del suroriental del Pacífico, frente a las costas de Chile y de Perú. Eso tiene mucho que ver, como vamos a ver, con la famosa expansión de la celda de Hadley. Y de hecho han habido como hay mucha literatura sobre el calentamiento o la detención del calentamiento global. Hay también abundante literatura sobre la expansión de la celda de Hadley. Y básicamente mi contribución es que yo he puesto en esta presentación las dos cosas juntas para ustedes y algún trabajo que hemos hecho también acá en el Departamento de Geofísica. No alcancé a mencionar acá, pero Catherine Van de Hoff ha estado continuamente apoyándome en lo que ha sido el manejo de las bases de datos y las cosas que voy a presentar. Así que Catherine también de alguna manera es una coautora de este trabajo. No tiene nada que ver con el perro que presenté al comienzo ni la pregunta. Y finalmente vamos a las conclusiones, que ustedes ahí van a recordarse del perro. Bueno, hay muchas imágenes del famoso Global Warming Hiatus, como les decía, y esta es una de las tantas que hay. Esencialmente está una figura que muestra que el CO2 ha crecido de manera monotónica, ¿cierto? Desde el comienzo del siglo pasado, con toda la industrialización, esa es la curva negra, y por supuesto uno dice, bueno, el aumento de es solamente uno de los gases con efecto invernadero, pero el más emblemático, el CO2, todos los otros gases también han ido aumentando y uno esperaría que el sistema climático responda a esto y la temperatura vaya subiendo, y efectivamente, cuando uno lo ve en esta perspectiva amplia, las barras en este caso corresponden a los registros de temperatura global en el planeta. Efectivamente uno ve que la temperatura se ha ido incrementando y estamos en un periodo excepcionalmente cálido del periodo instrumental y también del periodo, lejos del periodo instrumental. Ahora, la parte interesante o la parte que ha de alguna manera empezado a causar problemas son estas últimas décadas o aproximadamente 15 años en que, si bien es cierto estamos en la parte más cálida del registro, las temperaturas ustedes ven que se han estabilizado. El 98, esto depende un poquito de la base de datos que se utilice, pero la mayoría de las bases de datos muestran que el 98 fue el año más cálido en la historia y después siempre hemos estado segundo, tercero. Es verdad que el año pasado también fue muy cálido, pero estamos ahí dentro del mismo rango, ¿no? No ha seguido, de acuerdo a este gráfico, ¿cierto? Esta tendencia se ve bastante más plana que, por ejemplo, la tendencia que ocurrió en la etapa anterior. Y eso, cuando estábamos en el año 2000, la gente decía, bueno, llevamos 2 años, no tiene por qué la temperatura ir aumentando progresivamente. Después ya llevamos 5 o 6 años y la gente se empezó a preguntar, hay que dar alguna explicación. Y cuando llevamos 15 años en que las temperaturas, si bien es cierto, como les digo, han estado muy cálidas, pero que no han seguido aumentando más allá de lo que ocurrió, por ejemplo, el año 98, han empezado a ver, como les decía, mucha literatura tratando de explicar esto y reconciliarlo. Y vamos a ver también una figura adicional que enfatiza aún más este problema. Esencialmente, recuerden que el problema del cambio climático es un problema de que estamos colocando más energía en el sistema. Hay un desbalance de energía, uno coloca más CO2, hay un desbalance de energía en el tope de la atmósfera del orden de 0,5 a 1 watt por metro cuadrado y uno esperaría que la temperatura respondiera a eso, pero como les decía, esa temperatura se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. No solamente es un problema de que la temperatura se ha estabilizado, cuando uno ve las proyecciones que hace el IPCC, en este caso son histogramas y me voy a fijar en particular en esta figura de acá. Cada una de estas barras grises es el histograma o la distribución empírica del cambio de temperatura simulado por estos modelos GCM que tomaron parte en el IPCC en el quinto informe. Y todo, por supuesto, dan un calentamiento relativamente fuerte, y esta es la observación. Así que los modelos, no solamente tenemos problemas de que hay algo físico, sino que también los modelos de alguna manera tienen de manera muy irregular o de manera muy deficiente, muestran que el sistema se sigue calentando, pero la verdad que, como lo veíamos en la figura anterior, las temperaturas han sido más bien estables. Así que no solamente un problema de observaciones, sino que también hay que reconciliar las observaciones con los modelos. Bueno, esto, como les digo, ha tenido bastante prensa. Por ejemplo, esto es por darle un ejemplo nomás, pero esto apareció en The Economist, en una revista de economía, y muestra, de alguna manera, es casi mejor que las figuras anteriores, porque las combina, ¿cierto? Por una parte muestra cómo el CO2 ha seguido aumentando, cómo las temperaturas se han estabilizado más o menos en el nivel del año 98 por más de 15 años actualmente, y cómo hemos estado casi a punto o ya empezando a salir del rango de las proyecciones que se iniciaron en el año 2000. Esto, la verdad, que es una combinación. Vienen del año 1850 y uno coloca ciertos escenarios del año 2000 en adelante, pero esos escenarios no varían mucho entre sí, así que hay un problema. Estamos casi saliéndonos del rango predicho por los modelos para estas primeras décadas.
¿Qué pasa en el vecindario? Todas las figuras anteriores se referían al cambio climático o al calentamiento a nivel promedio planetario. Este es un trabajo que hicimos recientemente con un colega, Matías Buille, y que de alguna manera continúa un trabajo que también hicimos con Mark Falvey algún tiempo atrás. Y esencialmente muestra las tendencias de temperatura, este es el eje de las tendencias para estaciones entre 2 norte y 18 sur, o sea, a lo largo de buena parte de la cordillera de los Andes, y está separado por el periodo 1961-1990, acá está la dependencia altitudinal, y el periodo 1981-2010, que es el periodo más reciente, ¿cierto? Y la parte interesante de notar en este gráfico es que sobre los 2000 metros, independiente de la época que uno mire, ha habido calentamiento, así que sobre, como les decía, en la precordillera y en la cordillera de los Andes, en este rango de latitud no hay muchas estaciones al sur de 18, pero precisamente en el trabajo con Mark tomamos el caso del Yeso y otras estaciones acá en Chile Central y efectivamente dan números por acá. Así que en alta cordillera el calentamiento se ha mantenido, pero en la parte baja, en las estaciones que están bajo 1000 metros de altura, que es más o menos el nivel de la inversión de subsidencia, uno ve que el periodo 1961-1990 experimentó un rápido calentamiento del orden de 0,3 grados por década y rápidamente las temperaturas en estos últimos 20 años han disminuido, o las tendencias, perdón, han disminuido y son negativas del orden de menos 0,1 grado por década. Así que el Pacífico y en particular la cordillera de los Andes, la vertiente que da hacia el Pacífico de la cordillera de los Andes, muestra claramente esta detención del calentamiento. Esto se ve muy claramente en estas barras que están aquí abajo, que pasamos de calentamiento a enfriamiento. Y los modelos también, en el caso de nuestra realidad, tienen problemas. Si uno ve una serie como la de Santiago, que está, a lo mejor no está sobre 1000 metros, pero definitivamente no es tan costera como podría ser La Serena o Antofagasta. Aquí andamos bien en el sentido que el calentamiento desde el año 80 en adelante se ha mantenido y eso anda dentro del rango de variación que predicen los modelos, que es lo que está acá en colores grises. Mientras que una estación como Antofagasta, que por supuesto es costera, muestra lo que les contaba anteriormente, la temperatura ha disminuido y se empieza a salir, en este caso también claramente, del rango de predicciones hechas por los modelos IPCC para estos años, esta última década. Entonces, el resumen que tenemos hasta ahora es que las concentraciones de CO2 y otros gases con efecto invernadero han aumentado en forma monotónica y sustancial en las últimas décadas y producen este desbalance radiativo, que además crece unos 0,3 watts por metro cuadrado por década, porque seguimos aumentando la cantidad de gases con efecto invernadero que estamos inyectando. Por otra parte, el promedio global de temperatura se ha estabilizado. Es verdad que se ha estabilizado en la parte más alta del registro, pero de alguna manera se ha estabilizado en los últimos 15 años y eso es lo que uno le llama Global Warming Hiatus. Entonces la pregunta es, ¿dónde está este exceso? ¿Dónde se fue el exceso de energía? ¿Cierto? Uno puede plantear la pregunta ahora como un problema de balance de energía, de manera de reconciliar el aumento, el desbalance de energía en el tope de la atmósfera con este hecho de que las temperaturas se mantengan. Y han habido, como les decía, esto partió de manera más o menos tímida, pero si uno revisa la literatura y ustedes buscan Global Warming Hiatus, van a ver cómo se ha pegado una subida en los últimos años este tema, y en revistas desde Science hasta Journal of Climate, realmente así el top de la literatura, y han habido varias explicaciones. Uno tiene que ver con un incremento de aerosoles, han sido hipótesis que se han postulado. Otro es también incremento de la humedad estratosférica, un mínimo solar. Es verdad que también en las últimas décadas hemos recibido un poquito menos de radiación, lo cual podría compensar un poco este número, pero esas variaciones del mínimo de actividad solar son muy menores que este número de acá, así que tampoco pueden explicar completamente el problema. Aquí le puse una cruz a estas dos primeras explicaciones, porque si fueran reales, de todas maneras deberían haber disminuido este número, y este número es observado, así que la explicación tampoco aparentemente ha ido por acá. También hay gente que piensa que hay problemas en la red de observaciones. Todo esto de calcular promedios globales no es fácil y depende cómo uno los calcule, es la respuesta que puede obtener. Vamos a hablar un poquito más de esto. Y finalmente, cuando todo el resto falla, uno le echa la culpa a la variabilidad interna o la variabilidad natural, que es lo que vamos a explicar a continuación. Ayer justamente Pepe, José Rutland, me mandó estas últimas noticias. Este es un artículo que acaba de aparecer en Science el 4 de junio, o sea, hace una semana atrás aproximadamente. Y lo que hacen ellos es que recalcularon todas las temperaturas, ¿cierto? Porque está todo este problema de los derivadores costeros, oceánicos versus los barcos, etcétera. Y esto está muy hot, digamos, en la literatura actualmente, porque ellos dicen que con esta corrección no ven ninguna detención del Global Warming Hiatus. Así que nos podemos ir, pues ya se acabó el problema. Uno podría decir, y tal vez
Eso sería extraño porque alguien dice que hay global warming hiatus, todos enganchamos con eso y nos pasamos 10 años tratando de explicar y después alguien dice, saben que realmente me equivoqué, las observaciones estaban incorrectas. Probablemente la verdad está ahí entre medio y parte este artículo diciendo realmente todo lo que han hecho y lo que habla René Garreau tiene mucho mérito, pero nos equivocamos. Ahora, todavía está muy inicial esto y hay gente que ha sido muy crítica. Bueno, por supuesto que es un sitio de escépticos que yo reviso todas las mañanas, el WhatsApp with Dats, y acá, pese a los intentos de borrar el global warming, la pausa, esto todavía existe, los datos pristinos de temperatura en Estados Unidos, más curiosidades sobre esta cosa de la NOAA. Entre paréntesis, los autores de este trabajo no son personas cualquiera. El director creo que de la NOAA, y está el vocero, o sea, todos los tipos cuando uno usa bases de datos climáticas, todos están acá, todos están metidos acá. Así que este es un artículo que va a haber que seguir con atención la discusión. Yo lo acabo de comprar hoy día por $20, los puedo vender por 25. Así que ahí está. Bueno, entonces, pero supongamos que no le olvídense lo que le acabo de mostrar y efectivamente pensamos que hay un global warming hiatus, entonces veamos de dónde viene esta cosa de la variable natural. Bueno, todo lo que habíamos visto antes o era muy localizado acá en la costa de Sudamérica o era un promedio global. Ahora, cuando uno ve las observaciones en este mapa, estos son los cambios de temperatura entre el periodo con esta desaceleración entre el 99 y el 2012 y el periodo previo. Así que cómo ha cambiado la temperatura. Y la verdad es que aquí tampoco se ve mucho global warming hiatus, porque grandes partes del mundo, Norteamérica, Siberia, etcétera, gran parte del Pacífico, se han seguido calentando en las últimas décadas. Lo que no se ha calentado es el Pacífico. Así que no ocurre en todas partes esta detención del calentamiento global, sino que está muy circunscrito al Pacífico. Y por supuesto eso va a tener una importancia grande. Naturalmente que esa señal oceánica es la que naturalmente se transmite a la zona costera y es la que vamos a analizar con un poco más de detención y la que les mostré con este trabajo de Matías. Entonces este fue uno de los primeros trabajos que salieron tratando de entender este global warming hiatus. Este fue un trabajo del 2011 de Gerald Mill y sus colaboradores, en que ellos lo que hicieron fue tomar modelos de futuro, tipo IPCC, modelos grandes con océanos acoplados, por supuesto, océano-atmósfera, y ver cómo evolucionaba la temperatura por los próximos 100 años, en los cuales iban aumentando el efecto invernadero, colocando más concentraciones de gases con efecto invernadero. Por supuesto, la temperatura sube, cada una de estas son simulaciones distintas, lo ocurren muchas veces, pero aún en los modelos uno se da cuenta, y eso está acá, no se ve muy bien en la figura, que hay periodos en que la temperatura no crece, ¿ya? Así que en el mundo de los modelos, pese a que el incremento de gases con efecto invernadero es monotónico, la temperatura no siempre crece, hay periodos en que hay efectivamente pequeños enfriamientos que se muestran acá. Y ellos lo que mostraron en este trabajo es que segregaron entonces épocas con aumento de temperatura y épocas o décadas en que realmente la temperatura crecía muy poco o incluso disminuía, y miraron una serie de variables. En primer lugar, el desbalance radiativo en el tope de la atmósfera se mantiene, claro, y es más o menos natural porque si yo estoy colocando gases con efecto invernadero, tiene que aumentar este desbalance y es muy similar entre las épocas hiatus y las otras décadas. Lo que está por el lado de acá es el contenido de calor en el océano, calculado en distintas profundidades, y acá viene la parte importante porque ellos dicen en la parte superficial, entre 0 y 300 metros, el océano se calienta menos justamente durante las épocas del hiato. Y eso es consistente con la idea de que hay un hiato. Los hiatos fueron seleccionados por periodos en que se enfriaba o se mantenía la temperatura superficial. Eso va muy de la mano con la temperatura, el contenido de calor en el océano superficial, y por lo tanto las épocas de hiato o las décadas de hiato son sustancialmente, se calientan menos que las décadas que no son que tienen esa característica. Y la energía, ¿dónde se va? Y acá viene la respuesta. La energía, de acuerdo a este estudio, se va al océano más profundo, y en particular fíjense que en las épocas con hiato, o sea, la época en que se calienta poco la superficie, el contenido de calor entre 750 metros y la profundidad, unos 3.000 metros en promedio, es mayor que en las épocas en que no hay hiato. Entonces está esta idea de que el desbalance es el mismo, pero ese calor se está distribuyendo de una manera distinta. En las épocas en que hay hiato hay poco calor que se queda en la superficie y más bien el calor se va a las profundidades. Ellos también miraron cómo se veían estas épocas de hiato en temperatura superficial respecto a las épocas normales, y básicamente también ellos encuentran que estas décadas de poco calentamiento tienen este fuerte enfriamiento en el Pacífico que se parece a la figura que les mostré anteriormente.
Así que está esta sugerencia, pero uno dice, el problema de la energía, ¿dónde se fue? Se fue a los casquetes polares, al derretimiento, alguna cosa de ese tipo. Podrían ser, pero esos cálculos se han hecho y son pocas contribuciones. Aparentemente hay un problema de distribución del calor dentro del océano. Ver eso en los modelos es fácil porque uno tiene todos los datos. Verlo en la naturaleza no es tan fácil y este también es un artículo relativamente reciente en que se tomó una serie precisamente de calor en el océano, una compilación de datos, un nuevo reanálisis oceánico, el famoso HORAS. Y lo que hicieron acá es mostrar, esta es una serie de tiempo nuevamente que muestra, esta es la realidad, muestra cómo se calienta el océano desde el 1960 hasta ahora. Y acá en color negro está la capa superficial, en color morado, eso es lo que más o menos yo veo, es la capa más, el océano completo. Y por lo tanto la diferencia entre el océano superficial y el océano completo es el océano profundo. Bueno, esta figura tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cada vez que hay una erupción volcánica, como grande, como Aunún, el Chichón o Pinatubo, se produce un rápido disminución del calor que hay en el océano, porque hay menos energía entrando al sistema planetario, porque hay más aerosoles, y eso hace que el océano rápidamente pierda calor, porque tiene menos input, ¿cierto? Y se nota esta disminución. Los años del Niño y la Niña también tienen algún efecto. Por ejemplo, acá está el 97. Previo al gran Niño del 97, el océano se calentó y a medida que el Niño iba transcurriendo, el océano se enfrió. Y por supuesto le estaba pasando energía, en ese caso, en una transmisión entre el océano y la atmósfera. Bueno, lo importante de esta figura es que efectivamente, uno acá claramente advierte el hiato en el océano superficial, en términos de que no se ha calentado tan rápidamente, pero cuando uno ve el océano completo, uno ve que esta curva crece rápidamente, y esa diferencia, que es lo que es atribuible al océano profundo, ustedes ven que acá es pequeñita y acá es grande. Así que, no solamente en esos modelos, estos papers van un poco de la mano, en los modelos sugerían eso, y las observaciones, que como les digo tienen igual tienen su grado de incertidumbre, también sugieren de que en este último periodo el calor se está yendo a la parte profunda del océano. Y en particular en la cuenca del Pacífico, porque podría ser en otras cuencas, pero en particular en el Pacífico. Entonces uno dice, hay figuras similares para esta es para todos los océanos globales, hay el Pacífico el que muestra esta señal de manera más clara y es la señal dominante. Y la pregunta ahora es cómo es el mecanismo, cómo se mete la energía. Bueno, antes de responder esa pregunta, recordémonos un poquito del fenómeno que más conocemos probablemente de interacción océano-atmósfera, que es el Niño y la Niña. Uno lo puede mirar de muchas maneras, pero esencialmente la Niña es el periodo en que el océano se está cargando de energía. Uno está metiendo energía al océano. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, primero que nada hay alisios más intensos y también hay más insolación sobre el Pacífico, ¿cierto? Porque hay menos nubosidad en la parte central y este del Pacífico. Bueno, hay mayor surgencia por los vientos. Hay más hundimiento en esta parte, los alisios más fuertes producen que haya más hundimiento también, y por lo tanto uno, de manera muy simple, está calentando el agua en este lugar, la está calentando más que en años del Niño o en años normales, y esa agua finalmente encuentra su camino hacia la profundidad en esta parte de acá, en la parte de Australia, Indonesia, etcétera, en el Pacífico Oeste. Así que eso ocurre durante las niñas, la energía ingresa en el océano. Y finalmente, bueno, acá viene todo un problema de ondas y de redistribución de calor dentro del océano. Parte de este calor se va después al océano Índico, parte del calor también que se metió acá en la parte ecuatorial sale y diverge hacia los subtrópicos, así que hay todo un ajuste ahí. Pero esencialmente la idea es que la Niña calienta el océano. El Niño todo lo contrario, el Niño los alisios son más débiles, hay menos urgencia, se produce un calentamiento superficial. Y cada vez que hay una fuerte dependencia acá, el término más importante es la tasa de evaporación, que enfría el océano. Así que durante el Niño, básicamente al aumentar la temperatura yo tengo más evaporación y eso termina, aunque parezca contradictorio, porque justo estoy en el Niño, termina sacando la energía al sistema. Esa evaporación, que es calor latente, ¿cierto? Eventualmente produce las nubes y eso rápidamente ahora por dinámica atmosférica distribuye el calor en la atmósfera. Así que la Niña carga el océano, el Niño descarga el océano. Ahora, esto funciona en la escala interanual, por eso lo puse, porque lo conocemos bien, pero también ocurre en la escala interdecadal. Obviamente que ningún niño o niña explica lo que ha pasado en los últimos 15 años, porque los niños no duran 15 años, ¿cierto? Pero sí, cosas que duran 15 años son cosas, esta me la voy a saltar en honor al tiempo. Sí, el sospechoso, entonces, número uno, ahora pasa a ser la famosa PDO, que es de alguna manera un niño o una niña, un fenómeno ENSO de mayor escala.
Y efectivamente en esta figura también de Matthew England y colaboradores se muestra de que hay una muy buena correspondencia. Recuerden, hipo negativo es como una gran niña, hipo positivo es como un gran niño. Y muestra que durante los hipos positivos o la PDO positiva, la temperatura sube, la temperatura global sube rápidamente, mientras que en las fases negativas de hipo o en las fases tipo niña de la PDO, la temperatura se mantiene más o menos constante a nivel global. Así que la idea es que este mecanismo que decíamos, esto es lo que ocurre precisamente durante la fase negativa de la hipo o de la PDO, tengo más viento, menos precipitación en esta zona y eso eventualmente hace que yo esté secuestrando energía en el océano más profundo. Así que esa es la idea más prevalente que tenemos hasta ahora, que la fase fría de la PDO, que ha estado operando desde aproximadamente el año 98, acá hay una serie de tiempo de la PDO, tuvimos esta fase positiva después del mediados de los 70, después una pequeña interrupción, y el año 98, justo después del Gran Niño del 97, hemos estado más bien en una tendencia negativa de la PDO, y eso es lo que está colocando energía en el océano profundo. Esa es la explicación que había hasta el 4 de junio, cuando creíamos en el hiato. Ahora, después del 4 de junio, con ese artículo de la NOAA, ya no estamos tan seguros. Otras cosas que son bastante obvias, fíjense, esta es la estructura de la PDO, en temperatura superficial, y esta es la estructura, ya se la había mostrado esta figura, de cómo ha cambiado la temperatura, son bastante parecidas, ¿cierto? Así que hay muchas razones que a uno lo hacen pensar que la PDO, un fenómeno natural, parecido al Niño, pero de escala más larga, está jugando un rol acá. El golpe final vino en un paper del 2013 de Kosaka y Chi, en que ellos hicieron, básicamente, tomaron su modelo. Primero que nada, acá están las observaciones en color negro y muestran, acá está el hiato, ¿cierto? Acá la temperatura ha venido aumentando y por acá se estabiliza esta curva negra. Si uno toma el modelo tal cual, el cual deja que todas las cosas funcionen y lo único que va metiendo es CO2 prescrito, uno ve cómo las temperaturas van subiendo y las observaciones quedan fuera de este margen o de este sector de la modelación. Entonces ellos hicieron un truco feo que fue prescribir las temperaturas en el Pacífico. Ese es el modelo que ellos le llaman POGA, Pacific Ocean Global Atmosphere. Todo el resto igual, pero en una parte pequeñita del Pacífico prescriben las temperaturas. Si la prescribieron en todas partes, el ajuste sería perfecto con las observaciones, pero la verdad es que solamente la prescriben en 8% del planeta. Y cambiarla en 8% del planeta hace que se reconcilien muy bien las observaciones con la simulación, lo cual quiere decir que ese 8% de alguna manera influye en el clima global. Eso lo sabemos porque el Pacífico es muy importante y eso es lo que muestra esta figura, lo cual refuerza esta idea de que el Pacífico y probablemente la PDO lo que está determinando esto. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene el futuro? Este otro trabajo bien reciente, en que básicamente también cuando uno tiene un modelo puede hacer estas cosas, ¿cierto? Entonces lo que ellos hacen, en este caso toman su modelo y en vez de cambiar las temperaturas, lo que hicieron en este trabajo en particular fue hacer que los vientos en el Pacífico fueran muy fuertes. O sea, de alguna manera están forzando esta fase fría de la PDO o esta fase tipo La Niña. Así que mantienen durante todos los próximos 100 años este forzante que va a producir que el océano secuestre energía. Y lo interesante de esta figura es que efectivamente en los próximos 10 o 20 años, a nivel global, la temperatura, debido a que los vientos están más intensos y estoy más secuestrando energía en el Pacífico, efectivamente las temperaturas, estos son grados o anomalías, las temperaturas siguen bajas, pero eventualmente la temperatura empieza a subir. Porque es verdad, uno puede secuestrar energía en el océano, pero en algún momento las cosas se empiezan a equilibrar y las temperaturas se tienen que redistribuir. Así que tarde o temprano, a nivel global, las temperaturas van a pasar, se van a hacer secuestradas en el océano. En el fondo lo que muestra esta figura es que la tasa, la escala de tiempo de este secuestro en el océano, de acuerdo a este modelo en particular, es del orden de algunas décadas, no de 100 años. Así que aun cuando siguiera esta fase fría de la PDO, que no lo sabemos, igual estamos condenados a que la temperatura a nivel global, de acuerdo a este modelo, se mantenga. Por supuesto que si yo estoy en el Pacífico, está a nivel global, esto en el Pacífico, si yo estoy en el Pacífico y estoy colocando vientos más fuertes, nunca sube la temperatura, siempre estoy más frío o con anomalías relativamente frías. Y bueno, esta era una cosa de precipitación ahí en Norteamérica. Bueno, eso es lo que sabemos y eso es un resumen de la literatura, como les decía, básicamente del hiato. Y ahora me gustaría volver un poquito a este enfriamiento en el Pacífico suroriental, que está acá. Es una de las tantas bases de datos que hay. Puede que cambien un poquito a las décimas de grado con estas nuevas bases de datos, pero no creo que cambien sustancialmente.
y muestra este calentamiento en el Pacífico Oeste y este enfriamiento en el Pacífico Oriental, y en particular acá frente a las costas de Sudamérica. Entonces, lo que hicimos fue, en este caso, decir, ¿será la PDO? Entonces, lo que uno hizo fue sencillamente decir, esta es la serie de tiempo de la PDO, tiene una cierta tendencia. Y cada uno de estos puntos tiene una cierta tendencia también, que es lo que estamos mostrando acá. Esa es la tendencia entre el 79 y el 2014. Entonces uno se puede preguntar qué porcentaje de la tendencia de acá es explicada por la tendencia de la PDO. En lugares como por ejemplo acá, frente a la costa de Brasil, en que hay un calentamiento, uno no puede decir que ese calentamiento es explicado por la PDO. La PDO, de hecho, cuando uno ve, en el fondo tiene que multiplicar esta tendencia por la correlación. Me faltó ese término, ¿cierto? Pero cuando uno hace ese cálculo, hay ciertos lugares en que la PDO no tiene ninguna importancia. Y hay otros lugares en que la PDO explica muy claramente esta señal, porque la correlación con la PDO es fuerte y la PDO va disminuyendo. Hay un gráfico acá que uno podría mostrar. Pero lo que se muestra acá, aunque no se distingue muy bien, son unas pequeñas cruces. Estos son los puntos en los cuales la PDO explica más del 50%, la tendencia de la PDO explica más del 50% de la tendencia observada de la temperatura. Así que si yo, por ejemplo, estoy acá frente a las costas de Norteamérica, donde está el corazón de la PDO finalmente es todo el Pacífico, pero se manifiesta de manera muy fuerte en términos de correlaciones con lo que pasa acá en el Pacífico Norte. Acá este enfriamiento frente a California y este calentamiento en este sector está muy de la mano con lo que ocurre en la PDO. Y acá en la costa de Sudamérica también, pero en la parte interior de Sudamérica, en la parte del Pacífico sureste, en el corazón acá, si bien es cierto la PDO es importante, explica menos del 50%, probablemente un 30%. Así que el mensaje acá es que algo más está pasando, no todo es la PDO, no todo es, digamos que la PDO es natural, así que aparentemente hay algo adicional en esta parte del Pacífico y que es interesante que la revisemos, porque la PDO no logra explicar esa tendencia. Entonces, ¿qué otras cosas han estado pasando? Y ahora me cambio de tema, digamos, y vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con la presión y con la celda de Hadley y con la oscilación del Pacífico, la oscilación antártica, perdón. Esta figura muestra, ahora me voy a centrar siempre en el periodo 79-2005 y voy a mostrar las tendencias. Estas son las tendencias observadas con el base de datos ERA Interim de presión. Además hay contornos acá para que ustedes se ubiquen dónde están los anticiclones. Amarillo es que la presión ha estado subiendo, azul es que la presión ha estado disminuyendo. Así que lo que ha estado ocurriendo es que ha estado aumentando la presión acá en esta zona, en muchos lugares, pero en particular en esta banda acá más o menos entre los 20 y 40 grados del hemisferio sur, un poquito desplazado respecto al centro de los anticiclones. Así que no es que el anticiclón se esté intensificando, sino que de alguna manera se está desplazando, el eje del máximo aumento va por acá, así que básicamente lo que dice esta figura es que el anticiclón se está corriendo un poquito hacia el sur. Acá es más evidente en el Atlántico. Cambia un poco esto si uno lo ve con el NCAR, pero es más o menos por ahí. Ambos muestran este aumento de presiones anular en el hemisferio sur. Y que por supuesto cuando uno lo ve en las observaciones uno no sabe a qué atribuirlo. Puede ser variabilidad natural o puede ser también algún tipo de forzamiento radiativo. Así que la pregunta es que... antes de responder qué causa realmente este incremento de presiones, uno dirá, ¿tendrá alguna relación este aumento de presiones con nuestro enfriamiento? Que era lo que queríamos responder, ¿verdad? Entonces acá hay otro detalle observacional. Esto lo habíamos hecho antes también con Mark. Sencillamente uno toma un punto de grilla acá, estas son puras observaciones, y define un índice de presión y la correlaciona con la temperatura. El índice de presión a nivel anual o mensual lo relaciona con la temperatura en todos los otros lugares. Y eso es lo que se muestra en esta figura. Los colores es la correlación entre este índice de presión y la temperatura en el resto del mundo. Y lo que dice esencialmente es que cuando la presión aumenta acá en esta cajita, que es justo la que está aumentando en estas tendencias, pero esto básicamente está controlado por la variabilidad interanual, un año en que hay más presión en esta parte es un año en que se tiende a enfriar esta parte del Pacífico y se tiende a calentar. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, si acá yo incremento las presiones, los vientos son más intensos, eso produce más urgencia, eso también produce más advección de aguas frías a lo largo de la costa. Hay varios mecanismos y tal vez el más importante es que al aumentar el viento acá, esto es una zona extremadamente seca y por lo tanto yo aumento la pérdida por el calor latente por el incremento de vientos en este sector. Y se produce todo lo contrario, un calentamiento acá que básicamente tiene que ver con advección de agua. Así que es verdad, si yo aumento la presión acá, soy capaz de enfriar esta parte del Pacífico, y eso es lo que está ocurriendo en lo que muestra la figura anterior, de que no solamente está aumentando la presión acá, está aumentando en toda esta banda, pero en particular esta zona impactaría las temperaturas en la medida correcta. Así que podría haber una relación entre ese aumento de presiones y ese enfriamiento.
Ahora, la pregunta de si ese enfriamiento, ese aumento de presiones es natural o es antropogénico, uno lo puede resolver o intentar mirar de la siguiente manera. Esta figura reproduce lo que teníamos antes. Esta es la tendencia 79 al 2005 de presión. Fijémonos acá en particular en la cuenca del Pacífico, este aumento de presiones. Y este es tomando estos modelos CIMIP 5, ¿cierto? Entre el 79 y el 2005. Y para cada uno de ellos uno puede calcular la tendencia y después puede calcular el promedio de las tendencias. Por supuesto que cada modelo tiene una tendencia que va a ser la suma de su propia variabilidad natural con su forzante radiativo. Cuando uno promedia, estos son algo así como 22 modelos, cuando uno promedia 22 modelos, toda esa variabilidad natural propia de cada modelo se cancela, porque no tienen por qué tener en la misma fase, ni siquiera deberían tener PDO alguno. Así que cuando uno hace el multimodel mean, cuando uno promedia modelos del CIMIP 5, en que lo único común es el forzamiento radiativo, a esto también le puedo llamar la respuesta forzada, en el sentido que es la respuesta que uno obtiene con el calentamiento, con el incremento de gases con efecto invernadero. Así que este es lo total, esto es lo que es la respuesta forzada, radiativamente forzada, y efectivamente uno también obtiene esta cosa que es bien tipo, disculpen que no se alcanza a ver acá bien probablemente, pero uno la describiría bien como SAM-like, tipo SAM, ¿cierto? Y que es este incremento de presión en latitudes medias y esta disminución de presión en la periferia y sobre los casquetes, el casquete antártico. Así que ya sabemos dos cosas. Este aumento de presiones es capaz de producir un enfriamiento y una parte de este aumento de presiones aparentemente es de tipo forzado de manera radiativa. Acá la escala de colores es la misma, así que acá los colores se ven más pálidos. Así que esta parte, que es la parte más interesante para nosotros, la verdad que la parte radiativa es como la mitad. Probablemente la otra mitad es natural y asociado de nuevo con la PDO. De hecho, la PDO negativa también produce presiones, va de la mano con presiones, aumento de presión en este sector. Así que este incremento que vemos acá seguramente es la superposición, ¿cierto? Eso es lo que queremos decir, la superposición de una parte natural, 50%, digamos, mitad y mitad, 50% natural y 50% antropogénico asociado a este forzamiento radiativo. Bueno, si fuera así, los modelos deberían dar alguna indicación del enfriamiento. Entonces, ahora miramos los modelos. Acá, de nuevo, estas son las observaciones. De nuevo, vemos este enfriamiento acá entre el 79 y el 2005. Y esto es lo que es, de nuevo, el promedio de los 22 modelos en temperatura superficial. Ahora, los 22 modelos se colocan de acuerdo, lo que emerge de los 22 modelos es que se calienta todo el planeta, esa es la respuesta radiativa, y obviamente una sobreestimación. No ve en absoluto, los modelos no ven para nada, no ven para nada lo que pasa en la parte ecuatorial del Pacífico. Así que todo lo que tenía que ver con el Global Warming Hiatus, que era muy relevante acá en el Pacífico tropical, no es forzado, sino que es natural. Los modelos dicen, mire, en realidad acá se está calentando, y se está calentando de manera muy, muy marcada. Sin embargo, los 22 modelos al menos dan un manchón blanco, que significa casi no tendencia en este sector. Así que es una idea que también la venimos masticando hace tiempo con Mark. Los modelos no son capaces de generar el enfriamiento como tal, pero sí en promedio dan un mínimo de calentamiento acá. Y eso va de la mano con lo que les mostré del aumento de presiones acá, en los modelos, y el enfriamiento esencialmente por evaporación. Ahora, cuando uno ve promedio, tiene la gracia de que aísla la señal, en particular promedios de modelo, aísla la señal radiativa, pero se queda con una pura respuesta. ¿Será que, porque claro, acá tienen muchos modelos, y tiene modelos en que el aumento de presiones han sido fuertes y otros modelos en que el aumento de presiones no ha sido tan fuerte? Entonces, esta idea de que el aumento de la presión enfría acá y ese aumento de presión eventualmente es radiativa, se refleja en esta figura. Esta figura muestra para cada uno de los modelos, de los 22 modelos, cómo ha aumentado la presión acá en estos últimos 30 años y cómo ha respondido la temperatura frente a las costas de Sudamérica acá. Y efectivamente, bueno, ya sabíamos que en promedio, este es el eje del cambio de presión, los modelos muestran un aumento de presión acá y casi no cambio de temperatura en este sector. Ese es el multimodel mean. Pero cada modelo es el que está graficado acá. Acá están las observaciones. Las observaciones muestran que se ha incrementado la presión y la temperatura ha disminuido. Y muchos de los modelos no logran ver eso, pero la tendencia es la correcta. Están todos más o menos alineados dentro de su error. Y también hay una cantidad no despreciable de modelos que, entre comillas, dan la respuesta que uno quisiera ver, ¿cierto? Que la presión ha aumentado y la temperatura ha disminuido. Y otros modelos andan de manera más deficiente. Así que yo creo que esta figura, por lo menos a mí me convenció de que
la presión acá influía en la temperatura acá, y entonces la pregunta final, o la pregunta que vamos a ver ahora, es de qué depende este cambio de presión, ¿cierto? Habíamos dicho que era medio radiativo porque aparecía en el promedio de los modelos, pero ahora lo podemos ver con mayor detalle. Ese aumento de presión, voy a devolver una figura a esta, por ejemplo, este aumento de presión, ya sea que lo vean en las observaciones o en los promedios, uno lo puede pensar de dos maneras. Uno puede decir, se está expandiendo la celda de Hadley, ¿cierto? Y en particular la subsidencia de la celda de Hadley, y eso hace que todo se corra hacia el sur. O también puede decir, mira, en el fondo es SAM lo que está aumentando. Y la verdad que van de la mano, son realmente indistinguibles estas cosas. Hay una buena literatura, por lo menos hay, no sé, 10 papers que muestran claramente la expansión de la celda de Hadley. Eso se puede cuantificar de muchas maneras. Se puede ver las líneas de corriente y promediarla, se puede ver cómo ha cambiado la radiación, porque claro, la celda de Hadley al expandirse produce que estas zonas secas subtropicales también se expandan, así que uno puede ver la función de corriente, la radiación, la precipitación, etc. Y esta es una de las tantas figuras y muestra que efectivamente en el hemisferio sur, en todas las épocas del año, pero especialmente en verano y en otoño, la celda de Hadley se ha corrido unos 2 o 3 grados, el límite sur de la celda de Hadley se ha corrido hacia el sur. Eso difiere un poco de cuántos grados se ha expandido en estos últimos 30 años, dependiendo de la métrica que uno utilice, pero todos muestran de manera bien inequívoca, especialmente algunos con más variación estacional que otros, pero muestran este corrimiento hacia el sur. Este es un trabajo que muestra lo mismo, cómo se ha expandido la celda de Hadley ocupando dos reanálisis, en Sepencar y ERA. Este es el corrimiento de la celda de Hadley en distintas estaciones del año, pero fijémonos acá en la que ocurre a nivel anual. Muestra que se ha expandido dependiendo de la serie o del reanálisis unos 2 o 3 grados. Lo que hicieron en este experimento es que hicieron un experimento en que simularon, esto va desde el 58 al 99, esta expansión se viene desde hace varias décadas atrás, ¿no? y continúa durante no sé por qué termina el 99 por el modelo, pero continúa durante la época del hiato, es completamente independiente. Tomaron su modelo con todas las cosas, con radiación, o sea, colocando más efecto invernadero y colocando temperatura. Acá se prescribía, este es un modelo, no es un modelo acoplado, sino que es un modelo solamente de la atmósfera. Así que hay que prescribir la temperatura. Si prescriben la temperatura y además le colocan, si solamente prescriben la temperatura y no hacen nada más, obtienen esta barra verde y fíjense que en esa simulación la celda no se expande. Así que a diferencia de lo que pasaba con el hiato, uno no puede atribuir, al menos en este estudio, en este modelo, la expansión de la celda de Hadley a la temperatura. Si yo coloco las temperaturas, a diferencia del trabajo ese de Chi y no me acuerdo quién más, todo lo contrario, acá la señal es indistinguible, va para el otro lado. Yo necesito colocar radiación, y en este caso no es que sea radiación solar, sino que el efecto radiativo de los gases con efecto invernadero, cuando coloco ese término radiativo es cuando me parezco más a las observaciones. Así que la literatura del hiato dice, no, el hiato no tiene nada que ver con la señal radiativa. La literatura que tiene que ver con la celda de Hadley dice, no, sin la señal radiativa, que a la vez es la señal de los gases con efecto invernadero, y el ozono es cuando uno realmente tiene la expansión de la celda de Hadley. Y las dos cosas están, por supuesto, ocurriendo al mismo tiempo. Esto es lo que les decía yo, uno también lo puede ver desde el punto de vista de la polaridad del SAM, decir, mire, realmente lo que está ocurriendo, en vez de pensar que se está expandiendo la celda de Hadley, es que estoy en la polaridad positiva de la oscilación antártica, y efectivamente, cuando uno toma un modelo y mezcla todas las cosas, uno ve que la oscilación antártica produce esta disminución de presiones acá y este aumento de presiones, esta presión a nivel del mar, tendencia de presión a nivel del mar, este aumento de presiones en este anillo, que era lo que habíamos visto. Y uno lo puede en estos modelos descomponer por señal volcánica, solar, etcétera, natural. La señal que más importa es la señal del ozono y de los gases con efecto invernadero. Uno tiene muy en la mente de que el SAM es puro ozono, pero el efecto invernadero, los gases con efecto invernadero, greenhouse gases, también son importantes. Entonces uno sabe que la expansión de la celda de Hadley o la tendencia en el SAM es básicamente antropogénica, tiene que ver con estos efectos inducidos por el hombre y por la mujer, si no me pueden retar. Y la pregunta es ¿cuál de los dos es más importante? Y acá en este trabajo precisamente se muestra cómo la celda de Hadley se ha ido hacia el sur en los últimos años. Ellos estratificaron por modelos en que sí tienen disminución de ozono y modelos que no tienen disminución de ozono, ¿cierto? Porque hay modelos históricos que solamente tienen gases con efecto invernadero, pero no ozono.
Fíjense que cuando uno tiene ozono, efectivamente la expansión es un poquito más grande. Así que las dos cosas van, pero incluso en los modelos en que no tienen nada de ozono, igual la celda en los últimos 30 años se ha expandido hacia el sur. Y respecto al futuro hay mucho debate porque en el futuro ya se acabó el problema, entre comillas, del ozono, ¿cierto? Se está recuperando. Estas son ¿qué le va a pasar a las celdas de Hadley entre el 2000 y el 2049? Si uno no tiene recuperación de ozono, la verdad es que la celda de Hadley, de acuerdo a este modelo, debería mantenerse. Y sin recuperación de ozono, o sea, solamente con aumento de gases con efecto invernadero, debería seguir expandiéndose hacia el sur. Así que no se sabe bien, pero la verdad que este es uno de los tantos estudios. La mayoría de los estudios realmente dicen, independiente de lo que hagamos, de que cuánto se recupere el ozono, se debería continuar expandiendo la celda de Hadley hacia el sur. Entonces, este es el segundo y último resumen, que un poquito después terminamos. La tendencia de la PDO explica solo la mitad del enfriamiento frente a las costas de Chile y Perú, que es lo que mostré en una figura previa. La intensificación y el desplazamiento, este es un hecho bien establecido, independiente de si es natural o antropogénico. Si ustedes desplazan e intensifican el anticiclón del Pacífico, eso va a producir un enfriamiento superficial en esta amplia zona, y eso es por surgencia a lo largo de la costa y por evaporación esencialmente en océano abierto. Esta expansión e intensificación a la vez se explica efectivamente más o menos mitad y mitad. Parte tiene que ver con una variabilidad natural asociada a que estamos en la PDO. La PDO efectivamente incrementa la fase negativa de la PDO, incrementa las presiones, pero al menos la mitad de esa señal es la respuesta forzada por gases con efecto invernadero y ozono. Y a la vez esto uno lo podría dividir en dos. Así que hay una componente importante. Así que lo último que vamos a ver es, dado que sabemos que no va a haber más ozono, pero sí que va a haber más gases con efecto invernadero, ¿qué le va a pasar al Pacífico en las próximas décadas? Al menos en la componente asociada a la cosa antropogénica, ¿cierto? La parte natural, no sabemos lo que le va a pasar a la PDO, pero ¿qué le pasaría si nos olvidamos de la PDO y solamente actúa el efecto antropogénico? Bueno, cuando uno ve uno de los modelos, esta es la diferencia ahora entre el 2080 y el 2100 y el presente. Es la diferencia de presión a nivel del mar. Colores rojos quiere decir que aumenta la presión, colores azules que disminuye. Así que en el escenario, cuando uno promedia todos los modelos, en el escenario 8.5 se ve esta gran condición SAM-like, ¿cierto? Con una fuerte intensificación del anticiclón y un corrimiento hacia el sur. Si uno ve el modelo 2.6, o perdón, el escenario 2.6, se ve más o menos lo mismo, pero bastante más débiles las señales. Así que está la idea de que entre más gas con efecto invernadero yo meta a la atmósfera, más va a ser la intensificación del anticiclón. Y eso uno se pregunta, bueno, pero acá hay como no es feedback, pero si yo intensifico el anticiclón, ustedes ya saben lo que pasa, se tiende a enfriar acá. Ahora, hay otras cosas que igual hacen calentar al océano, así que todavía no podemos decir de que eso va a enfriar el océano en las próximas décadas. Ahora, de nuevo, estos son promedios de muchos modelos, y uno puede ver cada modelo en particular, y efectivamente se ordenan. Acá lo que hicimos fue tomar una métrica muy básica para cada modelo de calentamiento global, que es esencialmente el promedio de la temperatura superficial, la diferencia entre el futuro y el presente a nivel global. Entonces, por ejemplo, este modelo dice que se va a calentar a nivel global como 4 grados y la presión va a aumentar como 5 hectopascales en este lugar de acá. Ahora, todos los puntos rojos son el modelo 8. O el escenario 8.5, y acá están los escenarios 2.6 y entre medio están las simulaciones, las tendencias históricas, también se alinean muy bien, por lo cual efectivamente muestra de que entre más se calienta el planeta, a consecuencia de la emisión o las concentraciones de gases con efecto invernadero, más aumenta la presión en este lugar. Eso no solamente tiene que ver con los escenarios, sino que dentro incluso de los modelos se ve esa diferencia. Así que esa intuición que teníamos antes se verifica, entre más caliente sea el modelo o el planeta, más aumenta la presión en ese lugar. Entonces, vamos al tiro a la pregunta, ok, este modelo, de acuerdo, a lo mejor tiene mucha sensibilidad climática, ¿cierto? Porque todos supuestamente tienen el escenario 8.5, fíjense que hay bastante, acá está la sensibilidad climática. Hay modelos que dentro de 8.5 dicen que a nivel global se va a calentar en promedio 3 grados y hay otros que dicen que se va a calentar como 4,5 grados. No sabemos cuál es cuál. Este tiene harta sensibilidad porque responde harto al incremento de gases con efecto invernadero dentro de la misma familia. Y uno diría, bueno, ese es el que produce el máximo incremento de presión, a lo mejor es el que produce la menor temperatura. Entonces, hagamos la correlación ahora entre esta misma variable y la temperatura. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno,
ahora estamos graficando la temperatura global o el cambio de temperatura global versus el cambio de temperatura en este lugar. No se verifica esto de que, de nuevo, este era el modelo probablemente que estábamos viendo antes de 4.5, este también muestra que el Pacífico se calienta. Así que la verdad que todos los modelos, excepto cuando uno se ve acá a las simulaciones históricas o a las condiciones históricas, los valores históricos, tanto 2.6 como 8.5, todos muestran de que el Pacífico se va a calentar. Esta es la recta 1.1, así que lo que sí muestran los modelos, y ya lo hemos visto para la parte histórica, es que obviamente esta parte del planeta se calienta mucho menos que el resto del planeta, o el promedio global. También podemos hacer la diferencia entre este punto y un punto más afuera, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que lo que ocurre esencialmente es que los modelos que más se calientan, que supuestamente tienen más gases con efecto invernadero, tienen más sensibilidad, aumentan su presión, pero eso produce enfriamiento, pero no es suficiente para enfriar esta zona en el largo plazo. Finalmente se tiende a calentar también acá. La discrepancia con la recta 1.1 de todas maneras aumenta. Los modelos que más se calientan tienen esta mayor discrepancia con la recta 1.1. Y eso finalmente es lo que se muestra, esta es la última figura de estos diagramas de dispersión. En vez de graficar nuevamente, acá está el cambio de temperatura global, o sea, cuánto se calienta el planeta para distintos modelos y distintos escenarios. Y acá en vez de estar la temperatura en este lugar, que ya la vimos, es la diferencia entre esta temperatura y esta temperatura acá. Es como el contraste o el gradiente térmico. Y efectivamente acá sí que recuperamos nuestra intuición, porque los modelos que más se calientan o que tienen más respuesta al efecto invernadero tienen mayor incremento de presión acá, mayor enfriamiento relativo de esta zona, y ese enfriamiento relativo es el que se ve acá, porque los modelos que más se calientan son los que tienen mayor gradiente entre este punto y este punto de acá. Así que finalmente, de acuerdo a todas estas cosas, lo que va a ocurrir es que este lugar, de todas maneras, del planeta se va a calentar, pero a una tasa mucho menor que el resto del planeta y estableciendo un gradiente fuerte con el océano abierto o mucho más lejos de la costa, lo cual podría tener alguna implicancia biológica o de ese tipo. Entonces, con esto terminamos las conclusiones. Esta figura yo la mostré hace mucho tiempo atrás de cómo me imaginaba que era el efecto invernadero. Uno tiene una situación de equilibrio, que tiene radiación entrando y radiación saliendo, y está todo bien. La mayor parte de la emisión ocurre acá en torno a una altura donde el espesor del medio técnico, pero el espesor óptico es cercano a 1. Uno agrega más CO2 y lo que hace es expandir la zona donde hay gas, ¿cierto? Y donde se alcanza el espesor óptico 1. Ahora, la emisión es muy dependiente de la temperatura, así que la emisión disminuye, mientras lo que está entrando se mantiene. Así que se produce ese desbalance. Y ese desbalance, uno dice, tiene que haber un ajuste rápido, y el ajuste tiene que aumentar esta curva de temperatura. Así que tiene que aumentar la temperatura para que esta flecha crezca y esté en equilibrio con esta otra, y eso produce el calentamiento acá arriba, y eso se ajusta con el calentamiento acá abajo. Uno no tiene que olvidar entonces en esta nueva versión de que parte importante de este transiente se puede ir al océano, aunque tarde o temprano va a ocurrir en este caso un ajuste lento, que ya sabemos que es del orden de las décadas, en que el océano se tiene que equilibrar también con la atmósfera y finalmente las cosas se calientan. Pero claro, podemos estar 10, 15 años metiendo energía hacia el océano profundo y eventualmente esa energía va a volver. Esta es la otra conclusión que tiene que ver con lo que está pasando en esta parte de acá del Pacífico. Tenemos un enfriamiento y eso probablemente, y también tenemos un enfriamiento que es inducido por la PDO. Eso debería ser relativamente transiente. En cuanto termine la PDO en esta fase debería desaparecer acá, en fin. Pero ese calentamiento es parte, ese enfriamiento es también parte del enfriamiento, o se superpone con este enfriamiento forzado que tiene que ver con este incremento de las presiones y con la expansión de la celda de Hartley que está por acá. Y eso es permanente, así que en el futuro deberíamos ver, si es que cambia la fase de la PDO, que las temperaturas se tienden a recuperar, pero siempre esta zona se va a ir calentando a una tasa mucho menor que la que ocurre fuera de acá. Dos mensajes finales. Si quieren publicar en alguna de estas revistas, tenemos que tener un modelo. O sea, uno no puede estar bajando los datos, uno tiene que tener la capacidad de hacer un experimento. Y respecto a la que preguntaba el perro, siempre hay que tener esta respuesta. No eres tú, soy yo. Así que con eso terminamos y le agradezco su concurrencia.